días, mi nombre es Verónica López y yo les voy a hablar sobre el concepto de antibiótico, bactericida y bacteriostático. El antibiótico es una molécula producida por un organismo vivo, ya sea un hongo o una bacteria. Esta puede ser sintética o semisintética y es capaz de inducir a la muerte o a la detención del crecimiento de las bacterias, virus u hongos. Los bactericidas tienen una acción lenta y llevan a cabo la lisis bacteriana. Es importante tener esto en cuenta porque el efecto como tal del bactericida consiste en producir la muerte del microorganismo sensible a ellos. Por otro lado tenemos los bacteriostáticos. Los bacteriostáticos en concentraciones que alcanza en el suero o en tejidos impiden el desarrollo y multiplicación de las bacterias, pero sin llegar a destruir las células. También en complemento con lo que dijo mi compañera, les voy a explicar la clasificación de los tipos de antibióticos. El primero de ellos es según su origen, el segundo según su actividad sobre los MO, en tercer lugar por su espectro de acción, mecanismo de acción y según su estructura química. En general son bactericidas los antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared alterando la membrana citoplasmática o interfiriendo con algunos aspectos del metabolismo del ADN. Y bacteriostáticos son los que inhiben la síntesis proteica excepto aminoglucosídicos. Los bacteriostáticos son los que inhiben la síntesis proteica excepto los aminoglucosídicos. Los antibióticos de espectro amplio son los que inhiben la síntesis proteica de las bacterias por unión a la subunidad 50S del ribosoma. Ahora vamos a ver según su mecanismo de acción. Alteran la síntesis de la pared celular. Los beta-lactámicos impiden la transpeptidación del peptidoglicán P e inactivación de las enzimas transpeptidasas conocidas como PBP. PBP6, proteínas de unión a la penicilina. El siguiente son los glicopéptidos que inhiben la transglicosión del peptidoglicán durante la síntesis de la pared celular por otro mecanismo. Alteran la estructura de la membrana citoplasmática. Los antibacterianos actúan como detergentes catiónicos. Tercero, también aquí seguimos hablando según su mecanismo de acción. El tercero que es que alteran o inhiben la síntesis de proteínas a nivel de ribosómica. Aminoglucosídicos que actúan sobre la subunidad 50 bloqueando el complejo de iniciación de la traducción. Tetraciclinas actúan sobre la subunidad 30S desestabilizando la unión del RNA al ribosoma. Las CAF actúan sobre la subunidad 505 bloqueando la actividad peptidodilafterasa. Estas serían las peptidofibrasas. El macrolídicos actúan sobre la subunidad 505 bloqueando la translocación. Las lincosamidas actúan sobre la unidad 50S impidiendo la formación de enlaces peptídicos. Aquí tenemos los que inhiben la síntesis de DNA, que serían las quilonasas que inhiben la actividad de DNA girasa. Esta requerida para replicar el DNA. Que interfieren en el metabolismo intermediario. Con este mecanismo impide la síntesis de purinas y pirimidinas. En este mecanismo serían las sulfas que inhiben la actividad de hidroperotato sintetasa que transforma PABA en ácido fólico y trimetoprim que inhibe la actividad del hidrofolato
reductasa, que transforma el ácido fólico en ácido folínico. También tenemos los antibióticos según su estructura química. Aquí tenemos los B-lactámicos, que serían las penicilinas, cefalosporinas y monobactámicos. Los aminoglucosídicos, que serían la kanamicina y la amicacina. Los macrólidos, que sería eritromicina, claraximicina y acitromicina. Las licosoamidas, que serían la licosimina y la climicinina. Los galactopéicos, también tenemos las quinolonas. También tenemos las tetraciclinas, que serían las tetraciclina, la queromicin y la terromicin. Bueno, los antibióticos están contraindicados en personas que son alérgicos a ellos, como también en personas que reaccionan de hipersensibilidad inmediata a grave, o también a otros agentes beta-lactámicos. Los efectos adversos de los antibióticos se encuentra lo que es la hipersensibilidad, la diarrea, las náuseas y las erupciones cutáneas. ¿Ustedes alguna vez han visto a una persona que se llega a poner roja después de haberse tomado algún medicamento? Este se conoce como el síndrome del hombre rojo. Esta es una reacción secundaria a un medicamento que se caracteriza por el enrojecimiento de la parte superior del cuello con prurito y sensación de ardor, y ocasionalmente puede producir hipotensión. También encontramos que puede presentarse dolor en el pecho y espasmos musculares. Este síndrome probablemente está relacionado con la liberación de histamina, con la velocidad de infusión del medicamento o con ambas. Encontramos que algunas de las causas que nos pueden desencadenar este síndrome es con la administración de la vancomicina, de la ciprofloxacina, de la anfotericina B, de la rifampicina o de la teicoplanina. Encontramos que con respecto al síndrome del hombre rojo se ha informado una incidencia o que tiene una incidencia que puede ser tan alta como del 50%. Algo que nos puede ayudar a mejorar la reacción que se ocasiona por este síndrome son los antihistamínicos. Tenemos la del niño gris, que es una afección peligrosa que presenta a los neonatos, especialmente en bebés prematuros que han recibido el fármaco clorolafenicol. El clorfenicol es un fármaco empleado para combatir infecciones bacterianas y entre ellas está la meningitis. Bueno, vamos a hablar sobre el síndrome de Stevens-Johnson. Es un trastorno poco común en nuestra piel y en las membranas mucosas. Esto se da por una reacción al medicamento o por alguna infección. Esto se da con síntomas de gripa, sarpullido y ampollas. Esta enfermedad es el desprendimiento de la piel y renovación de ella. Entonces se debe médicamente evaluar. Bueno, vamos a hablar sobre la colitis pseudomembranosa. Esta es una inflamación del colon. Esta es causada por la bacteria Clostridoides difficile. Esta bacteria lo que hace es liberar sus toxina potente que provoca la inflamación y sangrado en el revestimiento del colon. Esto pues al dar antibiótico como la ampicilina, pues lo que causa es diarrea en nuestro paciente. En la parte de qué grupo de antibióticos es el más tóxico para el cuerpo humano, no hay un grupo en específico que sea el más tóxico por parte de los antibióticos para el cuerpo humano. Debemos tener en cuenta que todos los antibióticos, sin excepción alguna, pueden ser tóxicos. ¿Qué pasa? Que depende de la dosis que se llegue a administrar y del proceso infeccioso que tenga el paciente. Y también de los cuidados de enfermería que se le estén brindando a nuestro paciente. A tener en cuenta que nos puede generar los antibióticos es que nos puede producir diarrea, nos puede producir náuseas, somnolencia, un poquito de sueño, puede llegar a producir dolor o infecciones micóticas.
ya que como la mayoría de los antibióticos se administran por vía endovenosa, pues al momento de administrarlo por un tiempo prolongado nos puede llegar a quemar la venita o producir una flebitis en caso de que no se tenga un adecuado cuidado. Los cuidados a tener en cuenta es que siempre se le debe preguntar antes de administrar algún antibiótico, siempre es necesario preguntarle a nuestro paciente si es alérgico a algún medicamento. Siempre, sin excepción alguna, porque no se sabe si llegue a ser o no llegue a ser reacción alérgica al antibiótico que se le va a administrar. Es importante informar sobre los signos de alarma que se pueden presentar al momento de la administración del mismo. Administrar una hora. El antibiótico se puede administrar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas para obtener una buena absorción del medicamento. Se debe realizar la toma de laboratorios en caso de que los tratamientos sean muy prolongados. ¿Por qué? Porque es necesario para verificar la función hepática y la función renal del paciente. Si el paciente ha presentado alguna alergia al medicamento, no se debe administrar y se debe informar inmediatamente al médico para que él cambie ese antibiótico y se administre uno nuevo. Y por último, es necesario evaluar el estado de la conciencia y el aumento de la presión intracraneana, ya que se pueden llegar a producir lesiones cerebrales. Empezamos con qué es la resistencia bacteriana a los antibióticos. La resistencia a un antibiótico se produce cuando la bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en presencia de uno o más antibióticos. Cuando sucede esto, la bacteria resistente continúa causando la infección. Los microorganismos resistentes en la mayoría de los antibióticos se conocen como ultrarresistentes. Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas. Caracol TV.